los recortes han sido 29 recortes sucesivos desde 2010. O sea, es una merma constante del poder adquisitivo y de la seguridad laboral, como tú decías, de la profesión, ¿no? Exactamente. Es que, mira, hilando con lo que estabais diciendo antes de que la gente luego se migra, ¿no? O se va a los sistemas privados, yo creo que un análisis que también tenemos que hacer es a quién beneficia precisamente que haya ese empobrecimiento del sistema público. Claro. O sea, es que es terrible como... Claro. En plan, en un caso estoy un poco hipotético. constipada, luego me auscultas. Entonces, es que, claro, o sea, las personas, las usuarias, ¿no?, de los servicios de salud, piensan en cuándo les van a poder atender en condiciones, con calidad, y eso ahora mismo en el sistema público, en unos sitios más, en unos sitios menos, pero no se está consiguiendo, ¿no? Siempre, pues imagínate, tú vas a una consulta con tu médico de cabecera y igual tienes la cita a las 12:30 y hasta la 1:15 no te puede atender, porque falta personal, ¿no?, en el centro. O vas a las urgencias y no te atienden hasta no sé cuánto más tiempo, que te puedes haber muerto. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente se hace seguros privados. Pero es que para mí no solo como los usuarios también migran ahí, es como también las personas trabajadoras, precisamente por las condiciones de inestabilidad, por las condiciones de precariedad a las que nos subyugan, también nos vamos a los sistemas privados. Muchas veces porque allí pues tienes tu cartelera, tienes tu salario y tu horario, tienes tu horario, que parece una tontería, pero claro, el poder organizarte tu vida. Exactamente. Claro. Y te va. Entonces, ¿a quién beneficia? Pues yo creo que si, por ejemplo, o sea, tú tienes un novio que pues es amigo de, yo qué sé, uno de los... se me ocurre Quirón, ¿no?, que es como uno de los grandes sanitarios. Y pues en un hipotético caso, pues tú te ganas unas comisiones también de Quirón. Sí, y tú justo eres la presidenta. O lo que sea, justo eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tienes también... Claro, sí. ¿Qué ejemplo, es que te puede pasar. Pensar en un montón de chicas. O sea, a mí se me ocurre como, por ejemplo, ahora, como una persona que encajaría. Sí. A mí también. Sí. Pero es hipotético, ¿eh? Sí, un caso hipotético que puede pasar. Entonces eso totalmente. a ti te beneficia. Te beneficia y luego hay una cosa... Bueno, te beneficia que incluso en el hipotético caso podrías tener como 2 pisos en un hipotético centro de Madrid, ¿no? Claro, como un hipotético ático duplex. Claro. Sí, con hipotéticos... de hipotéticos varios millones de euros. Eso es. Entonces, hipotéticamente, en detrimento de la salud pública que general. Justo tú hipotéticamente gestionas, ¿no? Que joder, es qué que hipotético son muchas todo. cosas. Es súper hipotético. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, Quindi, antes de arrancar la entrevista que estábamos hablando, también de que, bueno, de que toda esta migración y de todo este cambio, o sea, al final, claro, cuando hablamos de los cambios no se producen generalmente de la noche a la mañana. O sea, como bien dice Nerea, se estrangula o se asfixia un sistema entero para que evidentemente no sea algo que ocurra en un año, sino que ocurra pues progresivamente y paulatinamente en 10, pues esa migración a la sanidad privada, donde directamente a los usuarios ya no se les llama usuarios o pacientes, se les llama clientes. Clientes. Never forget que además pasas por las manos de pues esas aseguradoras que te aprobarán o no según lo que necesites ciertas cosas. O sea, es decir, claro, de momento nosotras, pues, salvo Nerea, que ha tenido un incidente, pero gozamos de buena salud, o sea, son unas analíticas positivas, pero claro, esto todo hasta que se empiece a tropezar, que nuestra salud irremediablemente se empezará a tropezar en algún momento porque bueno, pues te van pasando cosas y tienes cosas genéticas más las cosas de los estreses y de los cortisoles, que ya veréis vosotras la que se nos viene encima, y evidentemente ahí ya empecemos con las denegaciones de ciertas movidas y simplemente tenga que ser directamente contactar con el doctor Nick Riviera para que te intervenga en tu casa con unos cuchillos de arco bien esterilizados. Entonces, claro, estamos ante un momento en el que la deshumanización, y hablabas tú de la profesión de enfermería, que
porque precisamente yo todas las conocidas que tengo que se dedican a ello hablan de una cosa como muy vocacional, como desde el alma, desde el cuidado, desde tal, y os están quitando precisamente de ese proceso de cuidados que también interviene de forma directa en vuestro trabajo, porque tú hablabas de que la enfermería no solamente es la acción directa de pues un punto de sutura, de un cuidado, de una inyección, de un cambiar una vía. Es esa vigilancia en el proceso del paciente en el que también hacéis trabajos adicionales y una lectura adicional. En tu caso, por ejemplo, ahí, porque además nos viene muy bien por descentralizar un poco de Madrid, en Bilbao, ¿cómo estáis? O sea, ¿estáis también viviendo este clima del hipotético caso que estamos viviendo aquí en Madrid? Sí, es que bueno, aparte de la situación del País Vasco, lo que hablábamos antes de entrar, de no puede ser, yo te decía, jolín, es que no puede ser, en mi caso estaba muy acompañada, estuve mucho tiempo ingresada, que la misma que te quita la grapa o que te acompañe de alguna forma, y me decías tú, Quindi, sí, eso es lo que tiene que ser, porque la que te quita la grapa también te tiene que preguntar cómo has dormido, porque tiene muchísimo valor sanitario la información sobre el paciente, y para tener información sobre el paciente hay que poder cuidarle en un sentido mucho más global que quitar la grapa o desinfectar o cambiar una vía, ¿no? Eso es, precisamente porque trabajamos con personas, no con máquinas, ¿no? Entonces, lógicamente, los cuidados son holísticos, los cuidados también incluyen un acompañamiento a las personas que estamos cuidando, ¿no? Y el acompañamiento también muchas veces es psicológico, es un acompañamiento también de tener en cuenta que en el contexto en el que se ha metido esta persona, porque a ver, no nos olvidemos que los hospitales son sitios en los que, bueno, estás aislado de la sociedad, no puedes ver a todas horas a tu familia, pues la privacidad de repente es algo que desaparece un buen rato, y bueno, pues eso también va acompañado de unos sentimientos a veces de soledad muy fuertes, ¿no? Y también acompañado de la luz terrible blanca que ponen. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, también sabiendo que nosotras somos personas que vamos a estar todo el rato, vamos a resultar caras familiares para esa persona, caras en las que puede confiar esa persona, tenemos que obviamente poner todo de nuestra parte para no solo que se recupere, ¿no?, en caso de que haya una enfermedad o un proceso patológico, pero también para acompañar y para que se sienta que pues en ese momento por lo menos no está la persona sola, ¿no? Y para mí eso es fundamental. La profesión es fundamental, hablar de que necesitamos tiempo. O sea, cuando vamos corriendo de aquí para allá, tomando tensiones, poniendo vías, pinchando heparinas, y casi no nos da para hablar con los pacientes, es que es una sensación de ahogo, pero ya no solo porque tienes muchas cosas que hacer, sino también porque te da la sensación de que estás siendo mala profesional. Porque tú sabes que muchas veces es que se nota cómo las personas a las que cuidas quieren hablar contigo y tú quieres entablar una conversación con ellas, pero no tienes tiempo. Y es una conversación importante, es una porque tienes dudas. Súper importante, porque te da información sobre la calidad de los cuidados que estás proporcionando, sobre el bienestar de la persona, que es fundamental el bienestar a la hora de recuperarse, o sea, el descanso, la hidratación, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas que quizás no puedes ver a simple vista y que tienes que sacar, los dolores, ¿no? Que tienes que, es información que es totalmente también subjetiva y que también depende de la persona, y cuando no tienes tiempo es imposible. Entonces, por ejemplo, ¿no?, muchas veces se habla de una retribución económica, ¿no?, que tiene que ir acorde con las responsabilidades nuestras, ¿no? Exacto. Que si bien es cierto, o sea, tiene que haber eso, ¿no? Pero por otra parte, aparte de la retribución económica, que es una parte súper importante, tenemos que tener tiempo para hacer nuestro trabajo bien. Y eso tiene mucho que ver con los ratios. Eso tiene que ver con cuántas pacientes estamos cuidando en un turno una enfermera, ¿no? Tiene que ver con esas condiciones que hacen que tu trabajo
que tú puedas hacer un trabajo de calidad, como a ti te gustaría hacer. Que puedas enterarte de lo que le está pasando a la persona que Exactamente, que te pueda llamar para una emergencia sin tener miedo de que tú no vas a estar porque vas a estar cuidando a otra persona porque no tienes tiempo tampoco de acudir. Por ejemplo, un paréntesis para hablar de esto de los ratios. Por ejemplo, en tu hospital, ¿cómo se traduce esto? Pues bueno, yo trabajo en muchos hospitales porque estoy un poco de retén, pero normalmente pues nos puede tocar de 10 a 15 pacientes para una enfermera en un turno. Y en un turno de 8 horas. De 8 horas, Vale. sí. Y eso no da. No, claro. No da. Es que no te da, es que vas corriendo. Vas corriendo a todas partes, quieres hablar, pero o esa persona, justo cuando está entablando confianza contigo, que es lo más bonito para mí, ¿no? Le tienes que cortar de alguna manera, te da pena, pero tienes que cortar para irte. No puedes hacer un trabajo de calidad con ese ratio. El SATS, el Sindicato de Enfermería, lo que establece es que haya, por ejemplo, en hospitalización, un ratio de 8 pacientes por enfermera, que a mí me parece genial. 8 pacientes por enfermera y en unidades de cuidados intensivos 2. 2 pacientes por enfermera. Ahí te da tiempo. Es que necesitamos tiempo. Es que si no, aparte, que esto es una parte muy importante que me gustaría mencionar aquí, ya no solo que cuando estás ahí, ¿no?, en el hospital, no te da tiempo a cuidar, sino que luego eso también te lo llevas a casa. Porque entonces empiezas a pensar, ¿qué no he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué me ha faltado por hacer? He hecho algo mal. He hecho algo mal con mi compañera, es que no le he avisado de es un todo. riesgo para la salud directa para el paciente, porque a lo mejor hay una falta de diligencia o de atención porque tú ya estás en lo siguiente, en plan de he tenido que hacer una cura, pero no he pinchado no sé qué, Dios mío, no he pinchado no sé qué. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.